Clase en fecha 22 de mayo con el grupo noveno A de la carrera de fisioterapia. Vamos a avanzar en la creación de base de datos mediante el programa Access. Vamos a crear una base de datos en base a un cuestionario que tiene 3 ejemplos, el cuestionario número 2. Cuando ingresamos al programa Access, base de datos en blanco. Y luego el nombre de la base de datos. Vamos a elegir dónde van a guardar. Disco local D, asignan una carpeta y lo guardan en la carpeta. El nombre de la base de datos es biblioteca. Biblioteca, voy a verificar. El tercer ejemplo es el que vamos a hacer ya. Biblioteca. Aceptar. Y crear. Siempre, para crear Access, siempre debemos asignar primero el nombre de la base de datos y dónde se va a guardar. Y permanentemente, mientras vamos creando las tablas, tenemos que ir presionando guardar, archivo guardar o solo guardar directo con los accesos directos que tenemos en la parte superior de la hoja. En tabla 1 presionamos o clic derecho, vista diseño, o también podemos presionar en ver, vista diseño. Si podemos hacerlo de forma más directa aún, presionamos en la reglita. Nos va a desplegar una ventana con el nombre que debemos asignarle. Vamos a hacerlo en base al cuestionario, se llama títulos. Títulos. Aceptar. Vamos a crear la estructura de la tabla. En la materia, como todo va a ser de encerrar, cuando nos toque hacer el examen, va a ir todo en base a la parte teórica, el marco teórico. Entonces, uno de los datos es que estamos creando la tabla en vista diseño. ¿Y qué es lo que realizamos? La estructura de la tabla, ¿ya? En vista diseño. Vamos a indicar los campos, código de título, autor, lugar, código de título, autor, todo lo referente a los libros, lugar, editorial, edición, año, lugar, editorial, edición, año. Bien, ¿qué valores vamos a contemplar? ¿Por qué estoy utilizando el cuestionario? Porque de esta manera, si es que las clases, volvemos a las clases presenciales, a la universidad, el modelo de examen tendría que ser como está el práctico. Significa que usted tiene que saber interpretar de cómo va a estar la tablita. Tipo de datos. Hemos ingresado los nombres de campo, ahora los tipos de datos. El código del título va a ser texto. Todos son texto y el año es número. Esta parte que dice indexado y tamaño del campo no está a su derecha, sino está en propiedades del campo, abajo. Para no ocupar para que no salga muy con varias hojas, es que lo coloqué al lado. ¿Ya? Por cada campo presiono en código de título y ahí me dice qué puedo cambiar. Presiono en título y me despliega qué debo aplicar, solamente el tamaño 100. Lo que está en blanco es que no debe aplicar nada, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, desde indexado y los otros dos campos son para propiedades del campo que va abajo, lo que hacemos abajo. Entonces regreso a la base de datos. Todos son de tipo texto. La clave puede ser combinado, letras con números, o solamente puede ser letras.
Todos son texto corto, a excepción del año, que es número. Las propiedades del campo están en la parte inferior. El código es un campo llave que lo hace único. Para codificar los libros le asignamos un único código, el cual no puede repetirse, porque a lo contrario no vamos a saber a qué libro se refiere. Entonces los códigos siempre son obligatorios, no puede no ser obligatorio. Luego cambio a título. En título, cuando voy a la tablita, me da algunos valores, ¿no? Sobre el tamaño que puedo asignar. Solamente asignar según la cantidad de letras que usted va a ingresar. En este caso sería 100, 60, 100. El título va a ser 100 caracteres, solo el título del libro. Como ejemplo, el autor, presiono en autor, y asigno 60. Pueden ser uno o pueden ser varios autores. 60. El lugar, 100. 100 caracteres. Editorial, 45. Y edición, creo que es 30. ¿Por qué vamos disminuyendo los valores? Porque al cargar la base de datos, necesitamos poder registrar la mayor cantidad posible. Entonces, si dejamos espacios que no vamos a ocupar, estamos determinando mayor cantidad innecesaria. Es por eso. En el campo número no asignamos nada, lo dejamos tal como está, como entero largo. Título. ¿A qué se refiere el título que está en la parte inferior? Voy a ir desde el primero, código del título. Ese título quiere decir que yo puedo asignarle para que se entienda mejor cuando yo utilizo el formulario. Vamos a hacer formulario. En el formulario me va a desplegar lo que yo escriba acá en el título, no el nombre del campo. Vamos a hacer uno con escribiendo título y otro sin ingresar el título. Código de título, acá, ¿cómo voy a visualizar? Va a ser ingrese el código del libro. ¿Ya? Luego presiono título. En el título, como que se repite, ingrese el nombre, ingrese el título del libro, de la revista, el material que tienen audiovisual, ¿no? No específicamente son de libros, ¿no? Pero es del material que quieras registrar. Puede ser una tesis, un libro, un trabajo de investigación, un material audiovisual, todo va codificado. Autor, tamaño 60, acá sería indique el autor o autores, por ejemplo. Lugar. En lugar, ingrese el lugar. Editorial puede ser el lugar de impresión, el lugar de donde el autor se ha registrado ese libro. Editorial, ingrese el nombre de la editorial. Edición, primera edición, segunda edición, ingrese el número de edición. Y en año no hacemos nada, ¿ya? O el año de la publicación. Acá vamos a escribir esto. Año de publicación. Año de publicación. Ok. Una vez que ya hemos registrado, presionan guardar. Guardar. Cierro, presiono clic derecho, cerrar. Luego crear, tabla, y cambiamos a vista diseño. Puede presionar directo en la cinta de opciones, en la barra de herramientas, en la regleta.
El nombre de la siguiente tabla va a ser usuarios. Código de usuario, autonumeración. Nombre, carnet, carrera, nivel y teléfono. Entonces el nombre va a ser usuario. Aceptar. Código de usuario. Nombre. Podemos hacerlo separado. Apellido y abajo nombre. ¿Ya? Nombre. El siguiente sería dirección, teléfono o celular. Semestre o carrera. ¿De qué carrera es el estudiante? Carrera, semestre y grupo. A ver. Nivel semestral, carrera, carnet de identidad. Código de usuario, nombre, carnet de identidad. Ah, ya no hay celular. Carnet de identidad, carrera, semestre, carrera y nivel semestral. Nivel semestral. No hay dirección. Acá más bien está nombre y apellido, carnet de identidad y carrera. Entonces ahí sería carnet de identidad, el número, ¿ya? Para que ingrese. No hay celular, entonces yo lo voy a borrar. Clic derecho, eliminar. Eliminar fila. ¿Ya? Solo nombre y apellido, carnet, carrera, nivel semestral. Esos son los datos del usuario, del estudiante. O también puede solicitar material el docente o algún auxiliar. Cualquiera, por eso se llama usuario. ¿Ya? Como nombre, usuario, no solo los estudiantes. Una vez que ya hemos creado la tabla, no voy a asignarle título. Cuando haga formulario me va a salir con estos nombres de la tabla, tal como lo estoy creando. El campo código es autonumeración, el nombre texto corto, carnet de identidad. Si voy a registrar solo número, tiene que ser numérico. Pero si voy a registrar el número seguido de las iniciales donde ha sido emitido, tendría que ser texto corto. Carrera y nivel semestral, texto corto. Verificamos acá los tamaños. Ah, teléfono está al final. Teléfono está al final. 100, 20, 80, 30. 100, 20, 80, 30. El primero, el nombre, está asignando 100 caracteres. El carnet de identidad lo tiene como texto, 80. Puede ser 70. La carrera también puede ser 70. Nivel semestral va a ser más corto. Puede ser 30, 40. Y el celular que va a ser número. Celular. Número. Ok. Guardamos. Y cerrar. En el panel de la izquierda tenemos dos tablas creadas, títulos y usuarios. Siguiente, crear, tabla, ver vista diseño, que es la reglita, en la barra de herramientas o en la cinta de opciones. Y la última tiene que ser la tabla que los relacione. Y se llama préstamo. La acción es préstamo. Préstamo. Código de préstamo. Esta tabla tiene su propio código, pero va a llevar códigos de las otras dos tablas. El código de título, lo voy a desplazar para poder analizar, aquí se ve mejor. El código de préstamo es el código de esta tabla, ¿no? Es su propio código. Pero el código de título y código de usuario vienen de las otras tablas. ¿Ya? Vienen. Entonces una tabla es una llave foránea.
cuando viene de otra tabla, no son llaves principales. La tabla tiene su propia llave, eso se llama su llave principal. Cuando esa llave va a otra tabla, se llama llave foránea, ya no es principal, es secundaria. Acá el campo llave, acá arriba al lado de la tabla le dice cuál es el campo llave. Campo clave o llave es solo código de usuario. En la tabla préstamo, solamente código de préstamo es el campo llave. En los ejemplos que hicimos en la anterior clase, los campos llaves eran los dos que venían de las otras dos tablas. Los seleccionábamos con clic sostenido y le aplicábamos la llave. El tipo de datos tiene que ser el mismo que se registró en las anteriores tablas, de donde viene la llave. El código de préstamo es propio, tiene su tipo de dato número. El código del título es texto corto, tiene que ser texto corto. El código de usuario es autonumeración. Cuando ese código va como llave foránea a otra tabla, nunca es autonumeración. Porque, ¿y qué significa? Que en autonumeración va a generar código 1, Juan Pérez. Código 2, María Áñez, por ejemplo. Cuando va a ser el primer préstamo, se registra ese número. Si yo lo pongo acá como código de usuario autonumeración, no va a coincidir con el número que le generó al inicio. Ese usuario va a regresar otro día más tarde en la siguiente semana. Va a ser un nuevo préstamo. Si va a ser un nuevo préstamo, si fuera autonumeración, esto va a seguir, ¿no? Va a seguir, nunca voy a poder volver a escribir su número, porque va a ser secuencial, no va a volver para atrás, no me voy a poder registrar. Cuando es autonumeración y cuando va ese código a una tabla como llave foránea, nunca puede ser autonumeración. En cualquier contexto, en cualquier ejemplo, es como a los pacientes. Se le crea su tabla de paciente, el nombre de paciente, apellido, teléfono, pero otra cosa es la consulta. Ese paciente puede regresar, hacer las sesiones varias veces, puede hacer cada 2 días, cada 3 días, semanal. Entonces va a regresar, usted tiene que escribir la consulta que le está haciendo, la sesión. Entonces tiene que permitir escribir el número. El número 1 viene, el número 1 es Juan Pérez. Regresa en 2 días, otra vez el número 1, otra vez le registra la consulta en otra fecha, sigue siendo el número 1, es decir, el código de ese paciente. Por eso nunca puede ser autonumeración en las tablas donde va como llave foránea. Siempre va número. ¿Ok? Entonces, código de préstamo. En la tabla se llama préstamo. Ya, tiene su propio campo llave que se llama código de préstamo. Luego código de título, código de usuario, código de usuario. Acá hay fechas. Fecha cuando se presta, fecha cuando devuelve, fecha de préstamo, fecha de evolución, estado, si el material lo entregó en buen estado o lo entregó dañado, hora de préstamo. Hora de préstamo. Ya. Entonces registramos acá el código de préstamo, va a ser número. El código de título es texto corto, el código de usuario es número. La fecha, todos los que son fecha, tiene que elegir fecha-hora. Fecha-hora. También fecha de evolución, fecha-hora. El estado, texto corto, hora de préstamo, fecha-hora.
y guardar. Guardar. Tenemos creada la primera base de datos. Vamos a ver que no me haya equivocado ninguno. Estado texto corto. Este es el formato que hay que aplicar y esto lo hacemos en la parte inferior. Solo está configurando los campos de fecha a fecha corta y el que es hora, formato hora corta. ¿Ya? El título, para no hacer otra columna, por eso especifiqué acá formato, formato. Porque debería colocar una columna para el tamaño, otra columna para escribir formato. Pero está indicado acá al inicio de cada uno. Solo está el estado 50. ¿Cuántos caracteres para estado? Voy a estado y solo le está asignando 50 caracteres. Fecha de préstamo, presiono fecha de préstamo, formato, fecha corta. Todos los que tienen opciones, simplemente para marcar, fecha corta. Cambio a fecha de devolución, fecha corta. Hay otras opciones de fecha que puede aplicar fecha larga, mediana. La larga le muestra con letras completo, el día, el mes en letra. Fecha corta y la hora. Esto es lo más importante. Cuando en el campo hora, el formato tiene que decir hora también. ¿Ya? Si no lo modifica, por defecto es fecha. Hora corta. Hora corta, ¿ya? Si el campo es hora, acá también el formato debe ser hora. De lo contrario, usted va a escribir una hora y se va a cambiar a fecha. Presionamos guardar. El único campo llave es código de préstamo, es el único que tiene la llavecita. Cierro, cerrar. Voy a crear formulario de cada tabla. Presiono en la primera tabla, préstamo, crear formulario. Solo voy a ir a la sección formulario y presiono solo formulario. Luego le asigno el botón guardar, le asigno el nombre y cambio la vista a vista formulario. La vista formulario ahorita no está en vista formulario, yo no puedo ingresar datos. ¿Para qué sirven los formularios? Son pantallas que nos permiten ingresar información. ¿Dónde se va a guardar la información? ¿En el formulario o en la tabla? En la tabla. Los formularios solo son pantallas, no se guarda la información. Sirven para ingresar información a la base de datos, pero ¿dónde se guarda la información? En las tablas. Presiono guardar y voy a agregar la palabra formulario. Formulario préstamo. Siempre debe cambiarse la vista. Cuando está con estas líneas punteadas, no está para que usted ingrese datos. Presiona en ver, vista, formulario. Presiona ver, vista, formulario. Cuando ya no están las líneas punteadas, está listo para que usted pueda ingresar valores. Cuando se guarda, aparece en el lateral derecho, en el panel. Lo dejo activado, abierto, hago clic en la tabla título. Para crear un formulario, debo seleccionar de qué tabla voy a crear el formulario. Presiono títulos, crear formulario. Lo mismo, presiono guardar, le asigno la palabra formulario al mismo nombre. Luego cambio la vista, ver, vista, formulario. Otra, la última tabla, usuarios, crear, formulario, guardar, asignar el nombre y luego cambiar a vista, formulario. Los pasos son los mismos, solo consiste en elegir de qué tabla va a crear el formulario. ¿No? Ya tenemos las tres tablas. Los tres formularios de las tres tablas. Los de color rosadito son los formularios. Voy a ingresar el primer usuario. Tenemos un minuto. Se va a cortar. Ahí vamos a quedar y ingresamos con el otro enlace, por favor, ¿ya?